No entiendo por qué fue muy maltratado en las redes sociales. Doctor Pablo Palomeque, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por comunicarse. No le voy a preguntar cómo se siente porque es una obviedad. Primero quiero preguntarle cómo se siente, pero usted de salud. Yo estoy bien, estoy un poquito afónico con la voz tomada nada más, ese es mi único inconveniente, pero el resto me siento bien, ya estoy sin fiebre desde hace más de 48 horas. Uh-huh. Y bueno, se siente como una gripe fuerte, que te tira un poquito abajo, sobre todo por la fiebre, pero una vez controlado el síntoma ya después vivo mi vida casi normalmente, esperando que pasen los días para recuperarme, ¿no? ¿Le llamó la atención todo esto que se armó al lado suyo, esta viralización en las redes sociales, como si hubiera querido llevar a los sanatorios o contagiar pacientes a propósito? En realidad no me llamó mucho la atención, porque está pasando en muchos lugares, y bueno, tomando la experiencia es lógico que acá se reaccione también de esa manera, y yo creo que es más por desconocimiento que por otra cosa. Doctor, en este sentido, digamos, hablando de los síntomas, ¿cuándo usted se da cuenta de que, digamos, por realizar su trabajo había contraído este virus? Yo comencé con síntomas el sábado a la tardecita, sábado de la semana que pasó ahora. Empecé a sentirme un poco decaído, como cuando uno se da cuenta de que viene como un resfrío. Uh-huh. Pero después empecé con un poquito de fiebre y eso me lo hizo sentir. Claro. Bueno, con la medicación habitual la fiebre fue cediendo, pero el domingo volví a repetir otro pico febril y bueno, mi señora, que es médica, decidió llamar al 107 para que vengan a hisoparme, ya que yo había estado en contacto con pacientes con COVID positivo. Claro. Fue así, el domingo el 107 se presentó a mi casa, a mi domicilio, y el lunes me llega el resultado de positivo para COVID. Usted pudo, o porque usted estaba dedicado a hisopar pacientes, pero usted se pudo identificar en qué momento se dio el contagio. Sí, yo estaba en un domicilio, una persona muy sintomática, el mismo jueves a la tarde, y bueno, los síntomas que padecía ese paciente eran mucha tos y estornudos. En esa circunstancia yo lo tuve que hisopar y bueno, yo contaba con todos los métodos de precaución en ese momento, o sea que el procedimiento fue llevado a cabo sin ningún problema, pero yo creo que el error mío estuvo al desvestirme, sacarme todos los métodos de protección, ¿sí? Y en ese momento se produce una interfase entre que uno se desviste y se puede llegar a lavar las manos. Recuerden que en ese momento estamos en la calle, ¿no es cierto? Estamos en la parte de afuera del domicilio, en la vereda, en realidad, del paciente que terminamos de hisopar. En ese momento yo no recuerdo bien, pero me debo haber tocado la cara antes de desinfectarme las manos, o hubo algún error en la secuencia del desvestir, que eso es muy importante. No puedo culpar a los métodos de protección porque en ese momento llevaba todos los métodos de protección necesarios, que es lo que nos provee el 107 para que concurramos a los domicilios. O sea que seguramente yo, haciendo una introspección, fue un error humano, una fatalidad, que es lo que me llevó a contagiarme. ¿Y usted desde ese momento hasta que creo que dijo el domingo o cuando le dan el resultado, estuvo en contacto con mucha gente? ¿Cómo se actúa en esos casos? Bueno, yo el jueves a
a la tarde lo último que hice fue ir a ese domicilio y después me fui a mi casa. El viernes ya, yo no tengo consultorio los viernes, consultorio particular, así que no salí de mi casa, y el sábado obviamente me empecé a sentir mal, así que tampoco. Tuve contacto en ese momento con el chofer del 107, que también está aislado, y después con mi familia, y nada más. Claro, digamos, la importancia en este sentido, a ver, un error involuntario lo puede cometer cualquiera, nadie está preparado para, bueno, digamos, comportarse adecuadamente en una crisis, en una pandemia como la que estamos viviendo, pero también en este sentido la importancia, doctor, me imagino, de extremar los cuidados, me refiero a la población en general, ¿no? Extremar los cuidados de la higiene de manos, el correcto uso, bueno, en este caso de los tapabocas, y siempre manteniendo el distanciamiento social para también evitar que esto se salga de las manos y justamente, bueno, incluso los médicos, enfermeros, digamos, todos empiecen a contagiarse, ¿no? Sí, seguro. También hay que situarse en esa situación específica, porque no estamos en esos momentos cuando vamos a hisopar, que después salimos, no estamos al lado de una canita con jabón para lavar las manos. Entonces, por ejemplo, el chofer lleva un aspersor de esos que se accionan con la mano, ¿no es cierto? Y con agua jabonosa, ahí nosotros nos lavamos la mano, pero es bastante precario. No estamos en una guardia tampoco, ¿no es cierto?, con todas las comodidades que existen. O sea que sí, hay que situarse justamente en ese momento, ¿no es cierto?, sí, para entender lo que pasó, ¿no es cierto? Doctor, por último, me parece que el mensaje es que todos los que están en el sistema de salud y están trabajando continuamente en esto, ya sea por coronavirus o por otra patología que se lo necesite, están en continuo riesgo y puede suceder como le sucedió a usted, a otros colegas o a otros enfermeros o enfermeras. Seguro. Por eso, por ejemplo, esta acción del hisopado, ¿no es cierto?, que hacemos los médicos, es un acto voluntario de cada uno, ¿no es cierto? Cada uno se ofrece voluntariamente. Hay un listado en el 107, en el hospital, que ha aparecido en las primeras semanas de los primeros contagios, sobre todo acá en la región, donde cada médico podía anotarse voluntariamente para ir a los domicilios a hisopar a los pacientes que lo necesitan. Ese acto voluntario, ¿no es cierto?, lleva una decisión implícita, ¿sí?, de cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, evalué mi situación. Yo no soy un personal de riesgo, no tengo más de 60 años y no tengo ninguna comorbilidad. Entonces eso también se evalúa, ¿no es cierto?, es para evaluar. Tampoco cualquier médico es admitido, si es algún paciente de riesgo, ese médico no puede ir a hisopar pacientes, ¿no es cierto?, por las cuestiones lógicas, claro, de prevención. Doctor Pablo Palomeque ha sido muy atento por darnos estos minutos, así que le deseamos una pronta recuperación y vuelta al trabajo. Muchísimas gracias y dejarme, por favor, expresar y el mensaje que yo quisiera dar a la gente, que bueno, que se cuide, que no es nada que no podamos sobrellevar como sociedad y como personas. Que apoyen mucho a los médicos, por favor, y que le tengan un poquito de paciencia. Muchísimas gracias nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, la palabra del doctor Pablo Palomeque, que por estos días ha estado, bueno, allí en las redes sociales, ¿no? Expuesto, y bueno, como médicos están expuestos a todo, ¿sí? Hay médicos, como decía Jonas, fallecidos en otras partes del mundo. Sí, yo creo que también digamos, a ver, en este caso lo que puso de manifiesto es también la paranoia, por así decirlo, esto que el propio presidente ha llamado la infodemia, es decir, donde uno ve un caso contagiado y ya piensa que estamos en la circulación total del virus y que todos vamos a sentirnos contagiados, pero que también lo importante es
justamente entender primero el contexto en el que se dio el contagio, un médico que se ofrece voluntariamente. Sí, pero ¿sabés por qué pasa esto? Y creo que hay una razón de por qué pasa esto. Hoy ya estamos más aleccionados, pero en un principio, cuando empezó la pandemia, hubo mucha gente que venía de afuera y no se guardaba, que lo tomaba el virus como nada, y hubo gente que se paseó por Rafaela, y todos lo sabemos bien, y no realizó su cuarentena. Y así es donde se empezó a formar la paranoia. ¿Me entendés lo que te quiero decir? te estoy Eso entendiendo. no quiere decir que hayan tenido coronavirus o el virus y hayan contagiado gente. Pero eso sirvió para poner la paranoia en la ciudad. Entonces, ahora todo es sospechoso. Lo que vos no podés sospechar es de un médico. No, por eso, pero bien lo decía, digamos, el equipo de protección y los procedimientos para hacer el hisopado fueron correctos. Digamos, el problema se dio, aparentemente, digamos, tampoco se sabe, al desvestirse, porque también incluso hay todo un protocolo para hacerlo, digamos, que es sacarse primero, cómo, dónde dejarlo, además de que solamente le proveen con un aspersor, ahí afuera, un poco de agua y jabón, digamos, puede pasar. ¿Algo más? Nada más. Nos vamos entonces, nos reencontramos nuevamente cuando Dios los disponga. Chao.